Y tal cual anunciamos, se encuentra en línea para conversar, para analizar el presente y principalmente el futuro político y social en la Argentina, en el continente, el doctor Ricardo Forster, filósofo, ensayista, investigador, profesor universitario y uno de los miembros más destacados de Carta Abierta. ¿Cómo le va, Forster? Mi nombre es Julián Di Belonia. Gracias por atendernos en esta mañana de domingo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, en primer lugar, preguntarle qué análisis hace de este casi primer año del segundo gobierno de Cristina y del tercer gobierno a nivel nacional del kirchnerismo. Bueno, creo que viene siendo un año muy intenso, con decisiones estructurales, estratégicas, sobre todo a nivel económico, muy potentes. Pensemos en al menos un par de ellas que son decisivas. Por un lado, aquella afirmación de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que le da al Banco Central una serie de instrumentos claves a la hora justamente de atravesar una nueva etapa, un nuevo momento del crecimiento argentino de estos últimos años. Y por otro lado, la decisión también estratégica de recuperar la soberanía sobre la política hidrocarburífera a través de la reestatización de la mayor parte de YPF. Eso unido a la decisión de avanzar hacia un proceso de sustitución de importaciones que garantice el proceso de reindustrialización que se inició desde el 2003. Me parece que tomando esos rasgos estamos claramente instalados en lo que se ha definido como un proceso de profundización del proyecto económico, social, político que inició el expresidente Néstor Kirchner y que fue desplegando todavía con mayor intensidad la presidenta Cristina Fernández, en un escenario mundial de altísima volatilidad, complejidad y cuyas consecuencias en términos de la ampliación de la crisis todavía no terminamos de ver del todo. En ese contexto creo que las decisiones estructurales que se han tomado han sido fundamentalmente decisivas a la hora de pensar en cómo sostener salario, mercado interno, trabajo, variables sin las cuales obviamente que entraríamos en una dinámica social económica completamente distinta. Si este hubiera sido un gobierno que hubiera seguido una política esquemática del ajuste, si se hubiese atenido al recetario tradicional, por otro lado, y ortodoxo del Fondo Monetario Internacional, o hubiera operado como se está operando, por ejemplo, en Grecia o en España, seguramente que la realidad política, económica y social argentina sería completamente otra. Estaríamos nuevamente imaginando una sociedad en crisis, estallada, fragmentada, atravesada por conflictos de muy difícil pronóstico. Y sin embargo nos encontramos con un gobierno que va claramente mostrando un rumbo, que tiene capacidad de testimoniar una situación, insisto, muy compleja, con actores para nada sencillos de organizar, que fue capaz incluso también de atravesar un distanciamiento muy fuerte con lo que era hasta ese momento el sector más fuerte y representativo de la estructura sindical. Es decir, una cantidad de cosas no menores que muestran que por primera vez en décadas hay un gobierno que, bajo la estructura de la democracia, tiene capacidad de ejercicio del poder, ¿no? Y al margen, Forster, de esta medida, al margen de que hace menos de un año Cristina era reelegida con el 54% de los votos, uno puede observar durante este año el comienzo, algunos pequeños focos, principalmente en sectores urbanos de protesta. Incluso hubo algunos cacerolazos durante la presente semana por lo que fue la cadena nacional. ¿Qué análisis hace al respecto de estos primeros focos, repito, pequeños, pero primeros al fin, en este segundo mandato de Cristina de protesta social en sectores urbanos? Bueno, uno podría analizarlo desde al menos dos perspectivas. Desde el día siguiente al triunfo electoral del 54%, los sectores del poder económico concentrado insistieron con su política de fuga de capitales y de presión sobre el peso y el dólar para generar un mecanismo de devaluación que sabemos que implica una transferencia gigantesca de recursos desde los sectores asalariados a los sectores del capital. A partir de allí también fueron generándose operaciones sistemáticas, fue creciendo la beligerancia, sobre todo de los espacios comunicacionales dominados por las corporaciones comunicacionales, donde la relación entre lo real del país y
el relato de la catástrofe, para cualquier observador más o menos neutral, resultaba al menos, entre comillas, llamativo. Y a eso se le agregó la gestación de un clima de cierta histeria en sectores medios urbanos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, acostumbrados a una visión del mundo que es muy cuentapropista. Yo la defino un poco como cuentapropista moral, donde no hay otra realidad que no sea la propia, donde no hay visión del país en su conjunto, donde no hay ni siquiera la posibilidad de tomarse un poquito de tiempo para analizar por qué su situación es como es y qué pasó en estos últimos años, donde también ha avanzado una retórica supuestamente de la debilitación de la democracia, del crecimiento del autoritarismo, de la fragilidad de las instituciones, de la búsqueda de un poder omnímodo, que eso viene de la mano de lo que han sido las políticas de las derechas continentales en los últimos años, tratar de debilitar desde adentro procesos democráticos de matriz popular, acusándolos de neopopulistas y el populismo como una especie de enfermedad perversa o nueva forma del bestiario político-social de la época, y al mismo tiempo buscando horadar y generar desde las instituciones democráticas alternativas destituyentes a procesos democráticos. Lo vimos, el último de los más graves fue el de Paraguay, que terminó con precisamente el golpe de Estado contra el presidente Lugo. Eso señala que hay una búsqueda de empatía entre los sectores concentrados del poder económico, que siguen teniendo una capacidad de generar daño muy grande, porque, por ejemplo, en el caso argentino, manejan variables de precios, están en zonas neurálgicas de la producción económica y son los que determinan en gran medida la cadena de producción y de precios, ¿no? Y a su vez también cierto imaginario social que se corresponde entre lo que ciertos medios de comunicación relatan y lo que ciertos sectores de la clase media quieren ver de la realidad. Si se puede comprar más o menos dólares, ya eso parece ser que es la entrada al infierno tan temido. Bueno, todo eso me parece que va generando una situación de, ¿cómo llamarla?, de una visión absolutamente cortoplacista, preocupada solo, insisto, por la autorreferencialidad y que carece de una sensibilidad como para ver un poco más allá. Hay una oposición política que solo reacciona en función de una agenda que no le pertenece, que generalmente viene de otro lado, que viene de los grandes medios de comunicación concentrados. Entonces ahí tenemos también otro problema y otra debilidad, porque no es una oposición política que actúe en función de sus propias tradiciones, su propio lenguaje político, que vaya a ofrecerle a la sociedad un proyecto de sociedad que efectivamente sea distinto al del gobierno nacional, sino que tiende a actuar en función de ese reflejo condicionado que viene de esa agenda que, insisto, no le pertenece. Buenos días, Ricardo Foster, lo saluda Carolina Albornoz. ¿Qué tal? Buen día. Queríamos saber qué opinión le merece esta nueva iniciativa de bajar la edad para votar a los 16 años, un proyecto que trajo en estas últimas semanas muchísimo debate, desde todos los medios, desde todas las opiniones. A ver, me parece que todo lo que implique ampliación de derechos siempre es una ganancia, nunca una pérdida, y en todo caso desafía a la sociedad a volverse cada vez mejor, más abierta, a ser capaz de aceptar su diversidad. Por otro lado, creo que si yo pienso en mi propia experiencia, tanto como alguien que tuvo 16 años y como padre, en primer lugar le diría que cuando yo tenía 16 años, en el año 73, tenía plena conciencia política, claro, participaba con mucha intensidad en ese momento histórico muy complejo y muy interpelador de la vida política argentina, y que si hubiera estado en condiciones de votar por edad lo hubiera hecho con plena conciencia del caso. Y veo a mis hijos, dos de los cuales ya tienen más de 18 años, y el menor que tiene 15, y el menor que tiene 15 tiene discernimiento político, ético, puede mantener una discusión perfectamente en una mesa familiar al mismo nivel que un adulto. Entonces yo creo que aquellos que tienen una visión sesgada, prejuiciosa, que todo lo leen en función de operaciones políticas, parece que están perdiendo de vista lo que es la posibilidad de que jóvenes de entre 16 y 18 años se sientan tocados e interpelados por la actividad política, y si eso es así, eso es una ganancia, nunca una pérdida. Y otro tema, Ricardo Forster, que comenzó a debatirse, no aquí con un proyecto realizado, como es el de Aníbal Fernández, pero sí a futuro, es el de una posible
reforma constitucional para permitir la reelección de Cristina. En primer lugar, ¿qué opina usted? Y en segundo, si hay una opinión general de Carta Abierta. A ver, Carta Abierta publicó hace una semana, un poquito más, una carta, que es la Carta 12, donde enfáticamente hacia el final de la carta defendemos lo que definiría como la necesidad de una reforma constitucional en Argentina, argumentando que, primero, que la Constitución no es un texto cerrado, un texto sagrado, intocable, que se escribe de una vez y para siempre, sino que las constituciones nacen en el interior de la vida histórica, de los conflictos social-políticos, de interpretaciones ideológicas, y de alguna manera cada generación tiene derecho a abrirlo, a discutirlo, a modificarlo. En los hechos en Argentina se modificó varias veces y en circunstancias completamente distintas, y lo mismo sucede en la mayor parte de los países del mundo. La Constitución habita el tiempo histórico y es un texto profano, quiere decir, vive en la cotidianidad de los seres humanos y debiera dar cuenta de las transformaciones entre la última Constitución, la del 94, construida en un momento muy peculiar del país y del mundo, cuando la matriz ideológica dominante y hegemónica era el neoliberalismo, no es el país ni el mundo que hoy se plantea discutir, y sobre todo en nuestra sociedad y en una parte importante de América Latina, aquella matriz. Hay una cantidad muy significativa de problemáticas de orden económico, social, cultural, ecológico, que merecerían ser discutidas para poder definir una constitución que esté a la altura de estas nuevas demandas. Entonces, a partir de allí yo diría que lo primero es la defensa de la necesidad de una reforma constitucional. Todo proceso de transformación genuino se enfrenta a la necesidad de adaptar su texto fundacional a esas transformaciones. No hay un proceso de transformación, insisto, genuino, que no se enfrente a esa necesidad. Eso lo hemos visto en la Argentina y también lo vemos en otras sociedades de Sudamérica y en otros contextos mundiales. ¿Y entra como demanda la posibilidad de la reelección? Bueno, ahí aparece otra cuestión. Yo soy de los que piensan que hay que primero pensar en un sentido más amplio si lo fundamental es una reforma constitucional que logre adecuar la Constitución a estos cambios de los que estoy hablando, que sea capaz de repensar la cuestión de la soberanía energética, la cuestión incluso de la inclusión de un concepto de propiedad que no sea solo referencial a la propiedad privada, sino que también incluya la propiedad social, que sea capaz de incorporar derechos civiles y sociales, que sea capaz de redefinir el lugar de la Argentina en América Latina, que sea capaz de incorporar la problemática del derecho a acceso de la tierra. Dentro de eso, y uno no puede ser inocente, obviamente que parte del debate va a estar vinculado a si la constituyente va a incorporar o no una cláusula de reelección, que no tiene nada que ver con una cláusula de reelección indefinida ni nada por el estilo, pero eso es algo que habrá que verlo en su contexto. Primero hay que decir que para ir hacia una reforma constitucional hace falta un acuerdo social político de envergadura. 2/3 de las fuerzas que componen la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación tienen que ponerse de acuerdo, y para alcanzar una cifra de esa naturaleza no se la puede hacer solo con la fuerza propia, sino que hay que efectivamente generar canales de consenso con fuerzas opositoras. Entonces no queda claro que la cuestión de la reelección sea el núcleo de una iniciativa reformista, cuando probablemente pueda ser incluso uno de los puntos con el que se llegue a un acuerdo para no incorporarlo, pero a su vez también la constituyente tiene su propia dinámica. Yo diría que es un debate no saldado. Yo no soy de los que se oponen por un criterio formalista o jurídico o pseudo republicano a los mecanismos de reelección. Yo creo que eso tiene que ver con circunstancias políticas, históricas, con necesidad de garantizar procesos de transformación, pero a su vez también soy de los que piensan que si hay un proyecto de transformación democrático, popular, que avanza, ese proyecto sería muy bueno que tenga la capacidad interna de generar sus propios recursos de sucesión y de continuidad. Ricardo Forster, gracias por su tiempo, por atendernos en esta mañana de domingo. Que tenga una excelente jornada y, como siempre, un placer escucharlo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego y buen día. Fueron las palabras del doctor Ricardo Forster, filósofo, ensayista, investigador, profesor universitario e integrante de Carta Abierta, dejándonos en primer lugar la opinión de este grupo de intelectuales que apoyan al gobierno sobre los dos grandes temas en debate: la reforma para que puedan votar los jóvenes de 16 y la reforma para una potencial reelección de Cristina Fernández de Kirchner.
Espacio publicitario.